Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Parece que ya en aquellos tiempos había quienes asustaban a la gente con predicciones, vaticinios y cálculos sobre la fecha del fin del mundo. San Pablo recuerda dos cosas. Por un lado, que no sabemos cuándo sucederá esto, así que nuestra actitud será siempre de atención para advertir la llegada del Señor. Por otro lado, que el hecho de que Jesús venga a renovar todas las cosas no es para nosotros un motivo de temor, sino de alegría, porque será el tiempo de la salvación definitiva. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes, venimos ante el Señor reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que haya paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no vivan en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que velando o durmiendo vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estimúlense mutuamente como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó de Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de la enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: que tiene su palabra. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguramente que muchos de ustedes aquí ya van a decir enseguida, ¿verdad? Cuando hablamos, su fama se extendía por todas partes de aquella región. Allí vaya hoy, hay famoso. Hay curandero, veo con acá los pulsar la demonios, a pechaguaña de talleca, a pechaguala lleva lleva. Pero después no nos queremos comprometer como verdaderos cristianos, que
Día a día, pero ya bueno, todos queremos magia. Entonces, más o menos, esta última palabra, si nosotros entendemos, te da la impresión de que la fama, un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrerista, milagrero, lleva, o pocón de etena, oñe ente más íntima las cosas ya de monguerama. Entonces, peña de yeca. Ahí también la gente piensa, ojeca, de aquí para allá, tanto monguerío, jotande, o ojesa, hay poca ahí, vea, hay poco una cara ahí, vea, oreconda de la mano santa, oreconda de péate amor. Bueno, pero aquí, queridos amigos, justamente cuando el Señor está diciendo que tiene su palabra, imagínense, la palabra retórica, pero para cuestión mal evangelio, o esas cañas del sentido de todo lo que Jesús está realizando, ¿qué tiene su palabra? Que manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Manda con autoridad y poder. Autoridad y poder. La palabra dabar, queridos amigos, no quiere decir simplemente hablar, dabar, debarim, palabras, sino que el dabar en la Biblia, esto está en hebreo, debarim, palabras, esa tiene la fuerza dentro del hebreo para decir accionar también, accionar. O sea que tiene el poder y tiene la autoridad. ¿Pero para qué? Para expulsar a los espíritus impuros y esos espíritus salen. Es decir, vos, querido papá, no solamente tenés que tener la palabra de aconsejar, de decir solamente a tus hijos, mi hijo, así tenés que comportarte, mi hijo, así tenés que vivir, mi hijo, mi hija, lleva. Sino que el dabar, las palabras, que tiene su palabra, que tiene autoridad y tiene poder, quiere decir que nosotros somos testigos y somos testimonio para los demás. Se cuanga muy bien, tiene ejemplo, venderoga, pues llevan de tú ahí eres cuara, el poder y la autoridad. Pero la autoridad que nosotros decimos, esta es la famosa autoridad moral. Y antes ya agrega inicio de la autoridad moral, porque la autoridad moral quiere decir que en de Dereikua ponas areñe compromete upego dice la moralidad. Dereikua lo y ponas a la ibaía. A tener autoridad sobre la palabra, upea dice inare ya polan de erea. Daiku el a la pareía, ñembareía, a cualquier cosa. Ñandé, ñañemon que estaba anteriormente, en las semanas anteriores, que decíamos sobre ese famoso ya la pareía lleva. Entonces, por eso, después el Señor que viene con los ayes, con ay de ustedes, fariseos, escribas, porque en el fondo, pela la pareína, anda pella, pues no tienen autoridad moral. La autoridad moral quiere decir un compromiso serio en hacer aquello que nosotros hemos decidido interiormente. Esa es la moralidad. Discernir, entender lo que está bien, en esa fuerza de voluntad hacer, porque dabar dijimos que es un ejecutar. De huir entonces en primer lugar. Bueno, pero aquí justamente hay otro elemento muy importante, porque dice que este hombre que estaba ahí poseído comienza a gritar con fuerza. El gritar con fuerza quiere decir que siempre vamos a encontrar en nuestro camino alguien que quiera truncar nuestro apostolado. Alguien que quiera truncar ese trabajo tan lindo que estás haciendo en la educación de tu familia, en la educación de tu matrimonio, en la educación y en el proceso de crecimiento de tus hijos, etc. Siempre oímante no faltáis la yagua carrera jave, no faltáis la güey corneta, siempre. Entonces, ahora la presencia de Jesús es el único, queridos amigos, que nos va a liberar a nosotros. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres el Santo de Dios. Completa a esta pregunta cuando dice has venido para acabar con nosotros. Porque sos vos el único que vas a acabar con nosotros. Entonces Jesús lo que hace es verdaderamente responder
y hacer que este mal, que esto que existe en nosotros desaparezca de nuestra existencia. La presencia de Dios siempre es autoridad. La presencia de Dios siempre es testimonio. La presencia de Dios siempre es para nosotros la hoja de ruta, el ejemplo que tenemos que seguir. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Vamos a preguntarnos también y vamos a decir, ¿qué es lo que tiene la palabra del Señor que obra con tanta fuerza en mi corazón y en mi vida que yo ahora puedo dar pasos muy importantes hacia una verdadera conversión cristiana? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que busque responder a la misión encomendada por Jesucristo y esté vigilante ante la venida del Señor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por los consagrados, para que encuentren la fuerza y la sabiduría en el Señor para ser fieles a su voluntad, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por los matrimonios, para que fomenten la vida en oración y la fe en Jesucristo con sus hijos, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Yo soy la luz Oración del de comunión mundo, espiritual. no hay tinieblas Creo, junto Jesús a mío, mí. que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, llama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.